En los últimos meses, una avalancha de avistamientos y testimonios inéditos ha vuelto a poner en el centro de atención el misterioso fenómeno de los objetos no identificados. Declaraciones sorprendentes, documentos impactantes y nuevas revelaciones surgen constantemente, dejándonos una pregunta: ¿qué sucede realmente? Para aclarar, hoy consultamos a Edoardo Russo, portavoz del Centro Italiano de Estudios Ufológicos. Desde hace más de 35 años, el CISU recopila, analiza y cataloga miles de reportes de toda Italia, creando una base de datos única. Con un enfoque interdisciplinario y verificación rigurosa, el centro distingue lo explicable de lo misterioso. Edoardo Russo también escribió el Manual de Metodología de Investigación Ufológica, una referencia clave para quienes buscan estudiar este tema seriamente. Antes de seguir y escuchar a Edoardo Russo, los invitamos como siempre a suscribirse al canal para apoyar y no perderse los próximos videos. Como mencionamos, en los últimos meses, los avistamientos de ovnis o UAP han aumentado exponencialmente, atrayendo la atención mundial sobre este fenómeno misterioso. En el video pasado analizamos el testimonio de Jack Barber, piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien declaró no solo haber presenciado personalmente varios eventos en los que se manifestaron objetos no identificados, sino también haber participado en la recuperación de algunos de ellos. Para respaldar sus afirmaciones, se mostró un video que parecería documentar la recuperación de un objeto no identificado, alimentando el debate público. Este testimonio y las imágenes difundidas han generado dudas sobre la confiabilidad de las afirmaciones de Barber y si podrían formar parte de desinformación o especulación. Aquí, señor, el señor no es piloto de helicópteros, de quien también se mostraron brevemente las hojas de servicio. Entonces, su trayectoria es la de un mecánico que ha trabajado en helicópteros. Él contó que formaba parte de ciertas unidades. Lo que se puede extraer de lo que se mostró imprudentemente en el video es incompatible con lo que él ha descrito, por los tiempos, por el recorrido de formación que tuvo. Entonces forma parte de una amplia gama de personas que dan un paso al frente contando un pedacito de algo. Esa grabación en video no la hizo él ni corresponde al evento que relató. Se armó un video que el presentador luego dijo claramente que le había llegado de una fuente externa. Y el relato de este señor para hacer un producto televisivo, ¿qué hay detrás? Puede ser todo verdad. Puede ser cierto que este señor participó en la recuperación de platillos voladores que se estrellaron, con todo lo demás que veremos y así sucesivamente, pero lo que ha presentado como documentación hasta ahora, y eso no impide que traiga más en otro momento, no parece documentar de manera irrefutable absolutamente nada. En los últimos 3 años hemos tenido como 15 personajes equivalentes al señor Barber, más o menos creíbles. De cada uno hay que tomar lo que es bueno y separar lo que no es bueno. Porque si los juntamos a todos, pues solo pensando que son 8, y por eso son más creíbles porque son 8, no es cierto si ninguno de ellos fuera creíble. 8 cubetas sin fondo no llevan más agua que una cubeta sin fondo. La gran cantidad de información que ha surgido en los últimos años ha hecho cada vez más complejo distinguir lo que es real de lo que no lo es. La mezcla de testimonios, documentos, declaraciones y especulaciones ha generado un panorama tan denso y caótico que es muy difícil separar los hechos comprobados de las hipótesis y verdades de falsedades. Cada vez es más difícil mantenerse al tanto, sino lograr encuadrarlos y contextualizarlos estos desarrollos. Y me gustaría decir discriminar, porque ahí dentro literalmente hay de todo. Como es normal en el tema de los ovnis, donde tenemos un aspecto de realidad, de fenómeno, entonces hay gente que ve cosas extrañas, una parte de las cuales se puede explicar y otra parte no se logra explicar. Junto a esto hay otra cara de la moneda, que es la que llamamos el mito ovni, un conjunto de ideas, conceptos e imágenes integrados en la cultura popular. Desde la segunda mitad del siglo XX los llevamos al nuevo siglo. A complicar aún más el panorama se suma un nivel adicional de complejidad, las injerencias políticas y militares, que hacen todavía más difícil descifrar todo lo que gira en torno al fenómeno ovni.
La mezcla de intereses estratégicos, secretos militares y objetivos políticos genera una red de ambigüedad y desinformación. Desde los años 50, iniciativas como el Proyecto Libro Azul y otras operaciones han mezclado el interés militar por los ovnis con estrategias de secreto y contraespionaje. El Proyecto Libro Azul fue un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, activo de 1952 a 1969, cuyo objetivo era estudiar avistamientos de objetos voladores no identificados. El proyecto tenía dos objetivos: analizar y explicar racionalmente los fenómenos reportados y reducir la atención pública sobre el tema, archivando la mayoría como fenómenos naturales o errores de interpretación. Aunque se analizaron más de 12.000 reportes, algunos quedaron totalmente inexplicados. El programa concluyó que los ovnis no eran una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la historia muestra que estas acciones no se limitaron a estudiar avistamientos. En varias ocasiones, los fenómenos ovni se han utilizado como herramienta para encubrir operaciones que debían permanecer en secreto, a menudo relacionadas con pruebas militares o experimentos tecnológicos. Estas acciones de encubrimiento y desinformación han generado una narrativa ambigua que mezcla realidad y mito, dejando al público y a los estudiosos preguntándose qué fue lo que realmente sucedió y qué, en cambio, fue ocultado deliberadamente. Algunas de estas revelaciones están manipuladas, están dirigidas a hacernos mirar en la dirección equivocada. Por ejemplo, un personaje que tuvo éxito moderado a inicios de los 90 era físico. Un físico estadounidense que desde su laboratorio interceptaba señales de tipo electromagnético acústico y al final informó a las autoridades, lo que provocó un alboroto complicadísimo, por lo que él se convenció. Quisiera decir, él fue convencido por agentes de los servicios de inteligencia del contraespionaje estadounidense de que estaba interceptando comunicaciones internas de una base subterránea que el gobierno de los Estados Unidos compartía con los extraterrestres, en la cual se habían almacenado naves alienígenas. Se realizaba una actividad de retroingeniería, y luego había toda otra serie de complicaciones que involucraban mutilaciones de animales, secuestros de personas. El efecto concreto de todo esto es que ese señor terminó en el manicomio, pero literalmente porque perdió la cabeza. Años después, al desclasificar documentos antes secretos, se reveló que aquí también hay niveles de secreto, desde confidencial hasta top secret. Luego salió a la luz que, con la complicidad también de personajes de nuestro entorno que se prestaron, le mostraron algunas cosas, le contaron cosas porque él sin darse cuenta, logró interceptar verdaderas comunicaciones militares estadounidenses ultrasecretas, de una base que no estaba lejos de ahí, que ni siquiera era una base. No tenía nada que ver con los alienígenas, pero de esa manera lograron desviar la atención, evitar que esto llegara a donde no debía, a oídos de alguien más. Simplemente fue desacreditado usando el tema de los ovnis extraterrestres y el pobre hombre, como decíamos, terminó perdiendo hasta la salud. Así que cuidado, si nosotros por nuestra forma de pensar hemos sido criados desde niños, hablo de nosotros los ufólogos, a pensar que no nos estaban diciendo la verdad, que aquí alguien nos está ocultando algo y que no hay que confiar, pero luego eso no es suficiente. Aparece alguien y me dice: yo era alto oficial de los servicios secretos y ese día fui, vi, hice, dije. ¿De verdad le creo todo? Incluso cuando dice que es de los servicios, ¿es una broma? No digo esto para afirmar que no hay nada secreto, Estamos seguros de que hay material secreto. Hay gente que pasa la vida pidiendo y obteniendo la liberación de documentación que antes era clasificada. Entonces, si hablamos de avistamientos, de testimonios y de fenómenos extraños, esos son una cosa y son lo que definía al principio como la sustancia, el fenómeno. Eso es el ovni, cuando de ahí nos movemos y decimos, pero la verdad ya existe, alguien ya la tiene y nos la está ocultando. Este es el fundamento de todas las teorías de conspiración. Nosotros nos movemos en otro terreno. Por cierto, ese no es mi terreno. Quizá no exista una verdad definitiva sobre el fenómeno ovni, o si existe, es muy difícil de identificar, en medio de este vasto mar de información, desinformación y pistas falsas.
Incluso con nuevas evidencias, distinguir lo real de lo ficticio es complejo. Lo más accesible y tangible son los fenómenos ufológicos, eventos misteriosos e inexplicables, con avistamientos de objetos independientes, no identificados, que a menudo realizan movimientos o acciones aparentemente inconcebibles para nuestros conocimientos actuales. Estos episodios, frecuentes y documentados, siguen ocurriendo, pero muchos quedan desconocidos o en la sombra, lejos de la atención pública. De casos inusuales en distintas tipologías, desde luces en el cielo hasta encuentros del tercer tipo. Entonces, objetos que han descendido a la Tierra, tal vez dejando rastros, efectos físicos y presencia de entidades, hay mucho. En la recopilación italiana estamos hablando de unas 35,000 reportes recogidos, y son pocas porque según los datos demoscópicos. Entonces, según la encuesta Doxa que mandamos a hacer hace años, resulta que los italianos que han visto cosas extrañas, lo que ellos piensan que es un ovni, son más de 3.5 millones, así que tener 35,000 avistamientos es solo el 1%. Cuando uno dice la parte visible del iceberg, no, nosotros apenas estamos rascando la superficie de la parte visible del iceberg, así que puede ser que se nos escape muchísimo. Pero de esos 35,000 reportes, aunque solo aceptemos el 1%, siguen siendo cientos de casos. De alta extrañeza, para usar una expresión técnica. Un aspecto controvertido y fascinante es que muchos avistamientos de objetos no identificados ocurren cerca de zonas militares, lugares estratégicos con estrictos controles. En meses recientes se han reportado casos relevantes en bases militares estadounidenses, pero fenómenos similares también se han presentado en Europa, con avistamientos documentados en Alemania e Inglaterra. Estos episodios han causado alarma y dudas sobre la seguridad nacional y el origen de los objetos. Sin embargo, es importante destacar que no es nada nuevo. Estos episodios ya se han reportado antes, alimentando el debate sobre la posible relación entre ovnis y actividades militares, sobre todo en los cielos, sobre aquellos sitios donde se almacenaban armas nucleares. Entonces, nosotros no debíamos tener bombas atómicas, pero en realidad teníamos bombas atómicas estadounidenses montadas o por montar en aviones estadounidenses en una base que era mixta. Parte de la base en Aviano Pordenone en 1977 era italiana, y otra parte de la OTAN, es decir, estadounidense. Los habitantes de la zona vieron una noche cómo la base se iluminaba como si fuera de día, todas las luces encendidas, las alarmas sonando, etc. Y había un ovni sobre la base. También se recopilaron testimonios de militares italianos que estaban de servicio en la parte italiana de la base. Contaron sobre este objeto que estaba sobre los hangares donde también había bombas atómicas. Para simplificar el concepto, y los rumores que luego circulaban en la base eran del tipo: se pidió instrucciones a los mandos de la OTAN que estaban, creo, en Nápoles en esa época todavía, y se dijo: no hagan nada, se irá, ok. Parece una tontería, pero el ovni se fue después de un rato. Años después, un oficial estadounidense de servicio, luego entusiasta de los ovnis e integrante de una asociación ufológica, también compartió su versión. Él también estaba ahí y contó algo similar. Recientemente se han reunido una cantidad impresionante de datos sobre el fenómeno ovni. Los reportes, los testimonios y la documentación disponible son solo una mínima fracción en comparación con la vastedad y complejidad del fenómeno. Esto sugiere que el tema de los ovnis ha sido subestimado o incluso ignorado intencionalmente por mucho tiempo. Cuando en 1966 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos decidió quitarse la papa caliente de encima, pagó $500,000 a una universidad para que hiciera un estudio de 2 años y medio. Gastaron mucho más de lo planeado, pero está bien. Las conclusiones de ese estudio, firmado por un físico famoso de la Universidad de Colorado, eran que había varios casos que no se podían explicar. Eran muchos, Se trata del 32% de los casos, es decir, 25 de 90, pero eso no justificaba un estudio más profundo y, definitivamente, no había elementos que pudieran resultar preocupantes para la defensa, es decir, para la seguridad nacional. A
Afirmar que nada vale la pena es un error conceptual. En este momento hemos recopilado en total alrededor de 4 millones de tesis de licenciatura o universitarias sobre el tema OVNI. Y hay muchos cientos, quizás un millar de artículos publicados en revistas académicas, es decir, artículos revisados por pares sobre el tema, los ángulos desde los cuales se puede estudiar el OVNI. El tema OVNI y las implicaciones que esto puede tener, ya sea en la física de la baja atmósfera, también en cuestiones de defensa y, no menos importante, en las ciencias humanas. Son bastantes, así que sí, es un tema que no se valora lo suficiente. Nosotros lo hacemos con nuestros pobres medios. Sería mucho mejor si lo hiciera alguien más. Que lo hagan los militares. Nos interesa hasta cierto punto porque su interés es de defensa, no científico, y es legítimo. Estamos en sus manos, pero debe haber alguien más interesado en esto. Confiar solo en lo que se dice en ambientes militares puede ser muy riesgoso. Esta información puede verse influida por injerencias políticas e intereses estratégicos internacionales, mientras que los militares buscan ante todo defender su territorio. Esto corre el riesgo de llevar a un análisis del fenómeno OVNI basado en una perspectiva limitada, enfocada únicamente en cuestiones de seguridad nacional, tecnología militar o posibles actividades de ingeniería inversa. En otras palabras, podríamos pasar por alto aspectos fundamentales del fenómeno porque se observan exclusivamente a través del filtro de la defensa y los intereses militares. Abordar el fenómeno OVNI requiere un enfoque más amplio e interdisciplinario. Los eventos inexplicables existen, pero entenderlos requiere integrar competencias científicas, técnicas, psicológicas y culturales. Las revelaciones que provienen de fuentes confidenciales o de documentos desclasificados son sin duda fascinantes y ofrecen una pieza importante para comprender el panorama general. No podemos basarnos solo en estas fuentes, por las injerencias e intereses que suelen rodearlas. Por eso, es clave respaldar a organizaciones independientes que estudian el fenómeno OVNI, incluso si usan distintos enfoques. El tipo de enfoque que yo he elegido para mí mismo, que no es el único enfoque posible, que quede claro, es utilizar el método racional y, si es posible, las herramientas disponibles de esa forma de pensar que llamamos ciencia. Eso no quita que sea posible. Esto lo decía el director, un exdirector de ese centro, un grupo de estudio francés dentro de la NASA francesa, que hace años decía: no se descarta que otros métodos sean útiles y ayuden a comprender mejor la realidad y el cosmos, sentándose con las piernas cruzadas dentro de un círculo de cultivo en un campo de trigo y conectándose con el alma del universo. Es válido para quienes están en ese contexto, pero lo único que él decía, y que yo comparto, es que ese no es mi camino. Es una elección. Sobre los modos en que se ha investigado el fenómeno OVNI en la historia y en las disciplinas paracientíficas, así como las conclusiones de algunos investigadores. Lo veremos en próximos videos, donde viajaremos por la historia y exploraremos el lado más oscuro del fenómeno OVNI. Ahora tenemos curiosidad por conocer su opinión. Háganos saber qué piensan y no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo.